Diálogos en el Atrio, video podcast de la Conferencia Episcopal de Colombia. Caminando en Esperanza. Hola, un saludo muy especial desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá. Bienvenidos una vez más a Diálogos en el Atrio, un espacio creado precisamente para poder dialogar y profundizar sobre algunos temas que nos interesan, que nos mueven como creyentes, como cristianos, como católicos. Y bueno, qué mejor que poder dialogar en el contexto de este año santo, de este año jubilar de la esperanza al que nos ha convocado el Santo Padre, el Papa Francisco. Y en este caminar en esperanza que les hemos propuesto durante estos diálogos, iniciamos precisamente identificando signos de esperanza en los signos de los tiempos. Posteriormente nos adentramos en identificar la esperanza a partir de la Biblia y de los padres de la Iglesia. En nuestro pasado episodio vimos cómo la misión de la Iglesia puede inspirar y mover la esperanza en la humanidad. Y hoy tenemos un capítulo muy especial con un invitado también muy especial. Y él es el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia. Señor cardenal, gracias por estar con nosotros. Lida, muchas gracias. Gracias por invitarme a este atrio y a este diálogo. Monseñor, yo quiero iniciar preguntándole usted cómo se siente en este año santo. ¿Cómo está? ¿Cómo avanza la celebración del año jubilar en la Arquidiócesis de Bogotá? Yo estoy disfrutando el año del jubileo y este año de manera particular por el tema, la virtud teologal de la esperanza, pero también lo estoy disfrutando por la manera como el pueblo de Dios ha recibido la llamada del Papa Francisco a peregrinar en la esperanza. ¿Cómo se han vivido los distintos jubileos, Monseñor? Yo tengo entendido que ustedes no solamente los están celebrando algunos como arquidiócesis, sino que también han querido hacer un ejercicio de provincia eclesiástica. ¿Cómo se ha vivido eso? Así es. Primero hicimos el Jubileo de la Vida Consagrada, que Bogotá tiene una gran riqueza de mujeres y hombres consagrados que tienen distintos carismas, que están en el tejido evangelizador eclesial de la ciudad y del distrito capital, sirviendo, amando, peregrinando todos los días, poniéndose en camino todos los días, orando y sirviendo con amor. Después elegimos los 8 templos donde vamos a la peregrinación, el principal de ellos, pues la Catedral de Bogotá, ya le cuento cómo estamos haciendo, y en la provincia, como usted dice, realmente ha sido una experiencia muy bonita de unirnos con todas las jurisdicciones de Cundinamarca y con el exarcado maronita y con el obispado castrense, y de esa manera estamos haciendo un trabajo en las cárceles de Cundinamarca, con la pastoral penitenciaria, donde hay laicos, donde hay religiosas y sacerdotes atendiendo a los privados, hombres y mujeres de la libertad. Pero además estamos previendo un gran momento para celebrar al Santo Cura de Ars el 4 de agosto, y es el encuentro de todos los sacerdotes de Cundinamarca. Entre 700 y 1000 sacerdotes trabajamos en Cundinamarca y nos vamos a encontrar. Vamos a peregrinar a pie, revestidos, cantando, con banderas de paz hasta la Catedral Primada, y luego celebraremos la Eucaristía allí y obviamente recibiremos la indulgencia plenaria. Qué lindo, Monseñor. Bueno, desde ya una invitación para quienes nos están viendo, escuchando, que están en Bogotá, que pueden venir a la capital. Qué lindo que se puedan también unir a esta celebración, ver, orar juntos, también en el contexto de esta celebración jubilar. Y usted me preguntaba también lo particular. Nosotros en Bogotá estamos cada mes congregando a arciprestazgos, laicos, hombres y mujeres que vienen de los distintos pueblos, de los barrios del sur, del centro, del norte de la ciudad, con sus párrocos. Empezamos ese sábado, es un sábado elegido, por ejemplo, han sido el 22 de febrero, el 22 de marzo, y después va a ser el 30 de mayo. Vamos a encontrarnos en la catedral. Se llena la catedral desde las 8 de la mañana. ¿Y qué es lo que tenemos? Algo muy sencillo. 50 sacerdotes estamos confesando desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día.
estamos ofreciendo el perdón, la misericordia del Señor. Y cuando le preguntamos a las personas, ustedes, ¿con qué expectativa, con qué anhelo vinieron desde su parroquia? Queremos recibir el perdón, queremos confesarnos. Pero además hay una catequesis bíblica y a las 12 del día todos celebramos la Eucaristía, recibimos la bendición de la indulgencia y nosotros los sacerdotes disfrutamos, nos emocionamos acompañando al pueblo de Dios que peregrina a la catedral, pero nosotros como que nos sentimos con ellos peregrinando en la misericordia y en la vida hasta sus casas. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Bueno, Monseñor, a propósito de lo que usted nos mencionaba hace unos minutos de esa celebración jubilar que se está realizando a nivel de provincia también con las personas privadas de la libertad, quiero proponerle que en este espacio profundicemos un poquito en algo que tiene que ver no solo con ellos, sino también con otras personas de la sociedad civil, de nuestra iglesia, con las que yo sé que usted durante su ministerio ha tenido la oportunidad de compartir mucho, de acercarse mucho. Cuando estuvo en la diócesis de Montelíbano, tuvo la oportunidad de acercarse a esas comunidades rurales, personas que han sufrido la violencia, el conflicto armado. Lo hizo también estando en la arquidiócesis de Popayán, con población campesina, étnica, afrodescendiente, indígenas, comunidades indígenas. Y bueno, en su experiencia acá en Bogotá, desde que llegó, que fue una época también compleja por la situación de la pandemia, pues ha experimentado también esa cercanía con habitantes de calle, personas en situación de calle, con también personas privadas de la libertad y distintos actores que hay, por ejemplo, lo que ustedes han concebido en la arquidiócesis como Distrito de la Misericordia, ¿no? Y sobre eso yo quisiera preguntarle usted cómo identifica el llamado del Papa Francisco desde la bula de la convocatoria del jubileo frente a esa necesidad de escucha, de atención y de acción con quienes claman la esperanza en ese sentido. Buen contexto, Lida. Quiero decirle a todos los que nos están viendo que el Papa Francisco es el maestro de los signos, sí, y de esas salidas, de esas señales. Recuerde usted, por ejemplo, cuando estábamos en plena pandemia, que el Papa Francisco pasa en ese signo por la plaza de San Pedro, subiendo por el atrio de la Basílica de San Pedro hasta llegar a un Cristo, él en soledad, toda la ciudad de Roma y la humanidad confinada, nosotros en Colombia también. Eso lo recordamos inmensamente, es un signo que nos llenó de esperanza, como diciendo, el Papa Francisco está caminando con toda la humanidad para llegar hasta Cristo crucificado, y para decir, Él es la fuente de nuestra esperanza, no es otra, es Cristo Jesús el Señor y su Santo Espíritu, el amor misericordioso del Padre, la Trinidad Santa que nos envuelve a todos desde el bautismo y que nos da la esperanza. Pero hay otro signo, cuando el Papa llega al pontificado en su primer año 2013, uno de los primeros viajes y salidas que hace el Papa Francisco es a Lampedusa. Va al sur de Italia, va al Mediterráneo. ¿A qué? No a una predicación propiamente, va a un signo con los migrantes, a encontrarse con ellos, a escuchar sus clamores, a entender el lenguaje del dolor de africanos, de asiáticos que tratan de llegar a Europa. Entonces, el Papa Francisco es maestro de los signos de esperanza. Y eso es lo que queremos vivir. Lida, yo estoy convencido de que la esperanza, lo que genera esperanza en la vida, no es ni un gran argumento, ni una gran idea, por brillante que sea teológica, no. Lo que genera esperanza en la vida de nosotros los sacerdotes, en la vida de todo el pueblo de Dios, en los que están sufriendo de distintas maneras, es un signo, es una actitud, por pequeña, por humilde que sea. Por eso cuando en Cuaresma se nos pide inmensa, que termina siendo posiblemente transformador de la vida. Por ejemplo, una sonrisa. Alguien puede decir, pero una sonrisa, eso cualquiera, hay sonrisas falsas. Pero es cierto, hay sonrisas falsas, pero una sonrisa sincera le puede transformar la vida a una persona. Un saludo, decirle el nombre, Lida, buenos días. Se acuerda de mi nombre, esa persona se acuerda de mi nombre. Eso puede transformar la jornada,
la mañana, las tristezas que tiene, pero además puede poner un pasito para transformar la vida de las personas y de la sociedad. Por lo tanto, las cosas pequeñas, las cosas diminutas, el reino de los cielos, dice el Señor Jesús, se parece a un granito de mostaza, se parece a una mujer que amasa y pone el fermento dentro de la masa para que crezca y dé sabor. El reino de los cielos se parece a un muchacho que está con unos panes y unos peces y la imposibilidad de alimentar con eso a una multitud. El reino de los cielos se parece al Hijo de Dios que nace en el hogar de José y de María en la pequeñez de Belén y luego se cría en el taller de Nazaret. Por lo tanto, la esperanza no se transmite con argumentos. Se puede ilustrar con argumentos, pero no se transmite, no se genera con argumentos, sino con esos pequeños gestos, actitudes, signos concretos que van a engendrar que la esperanza crezca en las personas y en la humanidad. Así es, señor cardenal. Vivimos un momento retador como país, en el mundo en general, con muchas situaciones de tipo social, humanitario, político, que realmente nos confrontan, ¿verdad? ¿Cómo poder tener esos signos, estos gestos concretos de esperanza con sobre todo estas personas que muy poco escuchamos, monseñor? Porque es muy fácil escuchar pues al que normalmente tenemos al lado, al que hace parte de nuestro núcleo, pero hay tantas otras personas que realmente esos pequeños gestos que usted nos mencionaba pueden significar tanto, pueden ser tan transformadores como estamos llamados a eso, a escuchar esos gritos. Sí, Lida, usted tiene toda la razón. Hay personas que están clamando y que no los escuchamos, que no lo vemos, que no sabemos su nombre, pero que sabemos dónde están. Y solamente acercándonos encontramos sus historias. Quiero compartirle lo de la pastoral penitenciaria, que lo hay en todas las jurisdicciones de este país. En todos los lugares de nuestro país hay cárceles y allí hay un sacerdote, allí hay una religiosa, allí hay un laico, y yo los bendigo a ustedes porque Jesús dijo: estuve preso y fueron a verme. Cada vez que hacemos esa actitud de Jesús de acercarnos al que está privado de la libertad, al que está entre rejas física o espiritualmente, estamos sembrando esperanza. Le cuento una experiencia, y esto lo entienden los agentes, los servidores, los misioneros y misioneras de la pastoral penitenciaria en las cárceles del país. Vamos a las cárceles a confesar. En Semana Santa hacemos el lavatorio de los pies, pero va un grupo de sacerdotes y de laicos a cantar, a estar con los presos, y se sienta un sacerdote a confesar 2 horas. ¿A cuántos presos cree usted que alcanza a confesar? A 2. A 2, Lida, a 2. ¿Sabe por qué? Se dedica a escuchar. Porque ese hermano que está privado de la libertad, lo que estaba necesitando era una ventana, un oído, un corazón, una mirada, el tiempo, las actitudes y una persona que sea capaz de escuchar. A 2 presos, a 2 privados de la libertad alcanza a escuchar. Porque esas son las pequeñas cosas que transforman la vida de estos hermanos. Y así pudiéramos hablar de las mujeres y hombres en condición de prostitución, de los migrantes, de los consumidores de estupefacientes, de los habitantes de calle, de los enfermos y de la pastoral de la salud, de los campesinos. El campesino sí que es hombre o mujer. La familia campesina es una familia portadora de esperanza, peregrina de la esperanza. Ellos tocan el planeta con sus pies. Ellos transforman la tierra, la ablandan, la muelen, la humedecen, la fermentan con la semilla, y ellos siguen esperando. Dios, con el sol, con el aire, con la lluvia, dará fruto. Y por eso las familias campesinas en Colombia son un signo de esperanza. Y además de eso, con una generosidad pero maravillosa cuando uno se acerca a las familias campesinas, una generosidad increíble. Ellos quieren acoger, Demasiado. ellos quieren ofrecerle de los frutos, ellos no tienen prevenciones, esta es nuestra casa, necesita agua. Ellos sí que son maestros de la acogida. Todos esos detalles, si los cultivamos, ahora quiero decirle a los que habitan en las ciudades, unos con otros, debemos ser acogedores, cuidarnos unos a otros,
custodiarnos unos a otros. La ciudad tiene muchos riesgos, tiene muchas soledades, tiene muchos hombres y mujeres en soledad. Qué bueno que tengamos tiempo para darnos el uno al otro un momento de encuentro, de cruce de miradas, de cruce de palabras. Lida, ahí en lo urbano se necesitan misioneros y misioneras de la esperanza, no con grandes estrategias, sino con pequeñas actitudes, pero muy en el corazón de Cristo y de la Iglesia. Justamente, Monseñor, pensando en ese llamado, esa insistencia que ha hecho tanto el Papa Francisco frente a la necesidad de ser una iglesia en salida, ¿qué o cómo poder generar transformaciones a nivel de estructuras, por ejemplo, de iglesias o estructura también sociales y políticas que realmente propendan para que cada vez más como iglesia en salida, como misioneros, seamos peregrinos de esperanza? ¿Qué se necesita? Yo creo que se necesitan, primero, actitudes desde el corazón. Yo creo que la transformación de las estructuras no depende de una planeación estratégica, de unos objetivos, de unas metodologías, sino de unas actitudes que brotan del corazón. Leyendo la carta de encíclica última del Papa Francisco, que nos la ofreció el 24 de octubre del año pasado, cuando estábamos en la Asamblea Sinodal, y que se llama Dilexit Nos, recuérdelo, nos amó, traduce en español, Dilexit Nos, nos amó. Y es para decirnos que Jesucristo ama con corazón humano y divino, que es lo que decía el Concilio de Calcedonia, es la condición humana y divina de Jesucristo. Y eso es lo que el Papa nos trata de decir, es desde el corazón que se transforma el mundo. El mundo necesita corazón, el mundo necesita corazón palpitante, no miradas y actitudes indiferentes, llenos de estrategias comerciales, políticas, estrategias para producir. Se necesita que haya una transformación desde el corazón, y esto lo hace el corazón herido de Cristo, de donde brota sangre y agua para transformar nuestra vida. Y el Papa nos dice que en la misión de la iglesia, en eso que usted está diciendo, una iglesia en salida, se necesita enamorar el mundo. Tenemos que reenamorar el mundo. El mundo ha perdido la capacidad de enamorarse. Estamos dedicados a producir y a medirnos y a revisarnos en cuanto producimos y las cantidades que producimos. Necesitamos reenamorarnos, dejar que Jesús nos ame, sentirnos amados por Jesús y por el Padre Celestial, y con la fuerza del Espíritu Santo reenamorar el mundo. Es decir, Monseñor, que esas peregrinaciones que se están viviendo y que se proponen en este año jubilar no solamente deben ser peregrinaciones a los templos. Eso es muy importante, y usted me hace pensar y me hace recordar al Papa Francisco que en el Jubileo de la Misericordia él propuso que no solamente peregrináramos a los templos. Es cierto, el templo para nosotros es un significado de encuentro, de pueblo de Dios, de congregación, de asamblea. Jesús entró a la sinagoga, Jesús entró al templo de Jerusalén, y los templos nos permiten adorar a Jesús en el sacramento del altar, escucharlo en la palabra, recibirlo como pan de vida. Pero el Papa Francisco nos ha enseñado algo: peregrinemos al templo del otro. Y el otro es templo del Espíritu Santo, el que está tendido en la calle, el que está enfermo, el anciano que está en soledad, el niño, la niña que no tiene oportunidades, que pasa horas en soledad porque sus papás tienen que dejarlos en los apartamentos para irse a su trabajo a buscar el pan de cada día. Por lo tanto, peregrinar al otro con una actitud humilde, con una actitud sencilla. Nosotros no le llevamos al otro la solución de los problemas, simplemente le llevamos la ternura de Dios, la cercanía de Dios, el amor misericordioso de Dios, que a veces es alguien que me escuche, alguien que me mire, alguien que me visite, alguien que esté atento a lo que está sucediendo en mi historia, en mi momento, en mi vida, y allí podemos transformar personas. Y si transformamos personas, podrá venir realmente la reconciliación, la paz, la justicia social, la capacidad de diálogo para solucionar los conflictos grandes que tenemos en Colombia y en la humanidad. Monseñor, hay muchos territorios de nuestro país que hoy lastimosamente siguen sufriendo, comunidades profundamente afectadas por situaciones de violencia, de conflicto, de abandono institucional.
¿Cómo hacer que esos signos, que ese mensaje, que ese llamado a la esperanza realmente se pueda vivir en estas comunidades sin que sea un optimismo ingenuo, sin que piensen que como iglesia no estamos siendo conscientes de la realidad que se está viviendo allí, a quién hay que llamar, a quién le corresponde actuar? Si pueden decir que la iglesia es ingenua, enseñando la esperanza y motivando la esperanza cuando los problemas son estructurales, son graves, son de largo aliento. Pero es que la iglesia, el Papa Francisco nos ha dicho, es como un hospital de campaña que no va a pretender solucionar los problemas a largo plazo, sino estar ahí junto al herido, junto al que está tendido en el camino. Por eso, Lida, yo pienso que cada parroquia de este país, así sea una pequeñita parroquia que tiene un templo, y yo he celebrado en esos templos, que tienen un templo de láminas de zinc, que tiene unas estacas como columnas, que no tiene muros, que no tiene sillas, pero que tiene una comunidad. Esa parroquia humilde, sencilla, suya, igual que una basílica menor en cualquier capital de Colombia, son lugares de esperanza. La parroquia es algo que tenemos como un tejido de comunidades esperanzadas. No se solucionan todos los problemas económicos y políticos y de orden público, pero el hecho de que los sacerdotes estén junto a los laicos en la parroquia, que ningún sacerdote le dice al obispo, yo me voy porque aquí hay mucha violencia en el Cauca, en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, en el Chocó, en todo el Pacífico colombiano o en el sur de la ciudad de Bogotá, en Ciudad Bolívar, ningún sacerdote dice, me voy porque esto es muy violento, porque aquí hay muchos problemas sociales. No, ellos se quedan. Esos son signos de esperanza, pequeños signos de esperanza. Y dentro de las parroquias, un signo de esperanza son ustedes las mujeres, las abuelas, las mamás, las niñas, las jóvenes. Me impacta ver las ancianas cuidando nietos y acompañando hogares. Las mujeres son un signo poderoso de esperanza que puede transformar la vida de la sociedad, sin armas y sin estructuras políticas, sino amando y sirviendo a la vida. Monseñor, yo tengo que aprovechar que usted está aquí con nosotros para preguntarle cómo el sínodo nos anima y nos aporta y nos motiva en la construcción de esperanza. La sinodalidad, usted la acaba de describir, este modo de ser iglesia. La sinodalidad es un modo de ser iglesia, tanto que el Papa dijo, el documento final sí, es una ayuda, es un instrumento, pero no es el fin. Lo importante es que vivamos la sinodalidad, y yo le agradezco a los laicos, a las religiosas, a los sacerdotes, a mis hermanos obispos de Colombia, que saben que la sinodalidad se está implementando, se está viviendo en los ambientes eclesiales de una manera sencilla y progresivamente, creando los consejos, llamando a unos y a otros a participar, redescubriendo nuestra condición bautismal donde todos somos iguales, y esa es la puerta de entrada del pueblo de Dios, donde están realizando asambleas parroquiales para que todos nos comprometamos en la comunión, participación, misión y misericordia de la iglesia. Pero además, la sinodalidad tiene un impacto social. Cada vez que somos capaces de caminar juntos en la esperanza, estamos transformando la sociedad. El Papa Francisco, en el mensaje para la Cuaresma de este año, que es el último mensaje largo que él nos ha dado, escrito, lo tituló Caminemos juntos en la esperanza. Esas tres palabras son tres ejes, tres horizontes sinodales. Caminar, no quedarnos quietos, que no se nos quede el sínodo como idea. Juntos, y esa es la esencia de la sinodalidad, la comunión juntos, la fraternidad, y en camino de esperanza. Es decir, sin quedarnos con las nostalgias de lo que había atrás, sino poniendo la confianza como Abraham y Sara. Deja tu tierra, tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Pongámonos en camino en el nombre del Señor. Y ya el Papa, estando en el Policlínico Gemelli, autorizó y firmó lo que es la ruta sinodal hasta el año 2028. Y empecemos a vivir la experiencia de las asambleas eclesiales. No solamente asambleas de religiosas o solamente de obispos, continuarán estas asambleas, obviamente, pero que vayamos
uniéndonos a nivel de parroquia, de diócesis, de provincias, de país, de continente, hasta llegar a la Asamblea Eclesial del año 2028. Ya el Papa está mirando mucho más allá porque él está dispuesto a caminar con el pueblo de Dios. Es decir, señor cardenal, que en un contexto como el colombiano, más allá de solo los contextos eclesiales, tan lastimado, polarizado, fracturado, este jubileo debe enseñarnos a tejer redes de esperanza. Mucho, mucho, y yo creo que lo podemos hacer. Yo hago una invitación a todos los ciudadanos colombianos, sin distinción de religiones, ni de razas, ni de partido político. Cuidemos a Colombia, cuidemos nuestras regiones, cuidemos nuestras ciudades. Eso significa cuidar la vida, cuidar el diálogo, cuidar la fraternidad, cuidar la posibilidad de acompañarnos unos a otros. Si nos cuidamos unos a otros, si protegemos la vida, si cumplimos 4 mandamientos: no matar, no robar, no calumniar y no codiciar, y los convertimos en sí, en formulación positiva: sí respeto la vida, sí lucho por la verdad y me esfuerzo por decir la verdad y quitar calumnias y quitar agresiones, pero además no quiero quitarle los bienes a nadie, quiero ser honrado, quiero ser honesto y además no quiero ser codicioso, quiero ser simplemente agradecido con lo que Dios me da. Si lográramos vivir esos 4 mandamientos en positivo, podríamos avanzar mucho en el cuidado de Colombia, que es en últimas el cuidado del futuro de sus hijos y de sus nietos. Muchas gracias, señor cardenal. Finalmente, la bendición final para todos. Lida, pero quiero agradecerle por este trabajo, por los invitados anteriores. Gracias por permitirme compartir estas experiencias de vida que no son ideas, que son convicción de mi vida. Y gracias a la Conferencia Episcopal porque ha permitido que en las distintas parroquias y en los distintos ambientes llegue este atrio, este diálogo esperanzador. Que el Señor los bendiga y acompañe en su vida, en su familia y en su trabajo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, señor cardenal. A ustedes muchas gracias por estar conectados con nosotros. Una vez más, los invitamos para que si no han visto los diálogos anteriores, pues se pasen por nuestro canal de YouTube, la página de Facebook de la conferencia, los reproduzcan y sigamos de esta manera caminando juntos en esperanza. Suscríbanse también al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones en tiempo real y también ya tenemos disponible canal de difusión en WhatsApp para que también ahí en sus dispositivos móviles a través de WhatsApp reciban las novedades, notificaciones, mensajes, llamados, campañas de nuestra iglesia que peregrina en Colombia. Así que gracias y nos vemos en el próximo capítulo.